¿Qué tal, población estudiantil de Universidad de Ensenada? Los saluda el maestro ingeniero Luis Enrique Madero Olmedo, quien estoy impartiendo la materia de métodos estadísticos a primer cuatrimestre a la licenciatura de Criminología. Vamos a abordar lo que de manera general conocemos un poco de la estadística, que la aplicamos de manera empírica y siendo esta una rama de las matemáticas de forma científica. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la recopilación, organización, presentación, análisis y sobre todo la etapa número 6, que es la más importante y la última, que es la toma de decisiones de un conjunto de datos numéricos con el fin de obtener predicciones. Y hago hincapié en la toma de decisiones, que es la etapa más importante de la estadística. Un ejemplo muy práctico, cómo se utiliza la estadística en nuestra vida diaria. Tenemos en estos momentos el INEGI, que se encarga de hacer un estudio para dar una aproximación de los habitantes que hay en nuestro país. Partiendo la estadística de un todo, que es una población, haciendo algo muy particular, que es una muestra. Entonces, de esa manera, entendemos la estadística como la recopilación de datos para obtener información numérica y, lo más importante, una toma de decisiones. Un ejemplo muy sencillo: al realizar un examen de matemáticas de un grupo, obtenemos un promedio y en base a ese promedio, como resultado, que en el caso de que sea reprobatorio, como general 5, vamos a tener después que obtener esas variables que hayan influido para haber obtenido ese promedio como número 5. Bien, la estadística se divide en dos partes: la estadística descriptiva y la inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, la estadística descriptiva, como les comentaba ahorita con el ejemplo del grupo, al hacer un examen de matemáticas que el promedio era reprobatorio, es la estadística descriptiva. Únicamente vamos a obtener una información numérica. Bien, lo que diferencia a la estadística inferencial es que vamos a buscar todas esas variables que hayan afectado a nuestro resultado en la estadística descriptiva. Hay tres variables muy importantes, que son maestro, alumno y la escuela, de las cuales nosotros todavía podemos hacer un desglose muy particular de cada una de ellas. Repitiendo a ustedes que la estadística parte de un todo, una población, algo muy particular, algo pequeño que nosotros conocemos como muestra. Bien, uno de los temas importantes, en los cuales me dio la tarea de presentarlos en esta información, es la tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla es 100% matemática, donde nosotros, cuando utilizamos un gran conjunto, una gran población de muestras u observaciones de datos numéricos, nos hace mucho más sencillo la utilización de esta tabla de frecuencias al momento de nosotros poder encontrar cierta medida o cierta información que nosotros queremos realizar de manera específica. Otro tema importantísimo dentro de la rama de la estadística es las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central únicamente nos sirven para encontrar, como el nombre lo dice, el centro de todas nuestras medidas u observaciones. Hagan de cuenta que es un tipo promedio de algo que nosotros queremos estudiar. Las medidas más frecuentes o más utilizadas son tres: es la media aritmética, la mediana y la moda, que más adelante haremos un ejercicio práctico en el cual ustedes van a ver cómo se utilizan, para qué y cuál es la información que vamos a retomar. Otro punto importante son las medidas de dispersión, que son parámetros que nos indican, como el nombre lo dice, dispersión, qué tan dispersas están nuestros puntos o qué tan variable están nuestros puntos.
Cuando nosotros graficamos y obtenemos nuestros puntos ya en nuestra gráfica, muy dispersos, muy separados uno entre otro, significa que la correlación entre nuestras dos variables es mínima. Jamás será nula, porque siempre va a existir algo que afecta a una variable con otra, pero en este caso nosotros decimos que es mínima. Caso contrario, cuando nosotros graficamos y nuestras observaciones se encuentran muy juntas una sobre otra, significa que nuestra correlación es muy fuerte entre nuestras dos variables, lo cual significa que una variable sí depende en mayor porcentaje de la otra que estamos analizando. De igual forma, vamos a ver en un momento más un ejercicio práctico para que quede más afianzado esta explicación teórica. Bien, jóvenes, dando continuidad a los temas vistos anteriormente de manera teórica, que el número 1 fue tabla de distribución de frecuencias, a continuación lo vamos a desarrollar de manera práctica, con un ejemplo. Bien, esta es una tabla de distribución de frecuencias, donde nosotros, como su nombre lo indica, únicamente utilizamos una tabla en la cual vaciamos información numérica recabada con las técnicas estadísticas. Tenemos el ejemplo que dice que se busca el número de hijos de 20 viviendas en cierta colonia. Tenemos nuestra información recopilada, que son nuestras muestras u observaciones, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 1, 2, 2, 0, 1, 4, 2 y 4, que son la cantidad de hijos que se encuestaron en esas 20 viviendas. Bien, como les comenté anteriormente, nuestra población es la cantidad de datos numéricos que tenemos en una investigación. En este caso, nuestra N es la población total, que es igual a 20, porque son 20 viviendas en las cuales se les encuestaron para saber la cantidad de hijos de cada una de ellas. Bien, se llama distribución de frecuencias porque vamos a utilizar 4 frecuencias. La número 1 es la frecuencia absoluta, número 2, frecuencia acumulada, número 3, frecuencia relativa y número 4, frecuencia relativa acumulada. Bien, esta tabla únicamente vamos a utilizar divisiones en las cuales lo vamos a obtener de la siguiente manera. Nuestra primer columna de nuestra tabla de distribución de frecuencias tenemos una XY, que la X en este caso es nuestras medidas u observaciones que nosotros estuvimos investigando. Todas estos datos numéricos son nuestras muestras. Si se fijan ustedes, hay muestras que tienen mayor frecuencia a otras. ¿Qué significa esto? Que se repiten mayor veces a otras muestras. Como el 1, tenemos 1, 2, 3, 4 veces. El número 3 lo tenemos 1, 2 y 3 veces. Eso en estadística significa frecuencia, la cantidad de veces que aparece una medida de observación numérica. Bien, entonces en nuestra XY, que es nuestra primera columna, únicamente vamos a poner las variables o las medidas numéricas una sola ocasión. Si vimos nosotros que nuestros resultados de la recopilación de dicha información numérica fue de 0 a 4 hijos, entonces únicamente ponemos esa observación una sola vez. 0, 1, 2, 3 y 4. Con eso nosotros ya vaciamos nuestra primera columna de nuestra tabla. Siguiente columna, que es la frecuencia absoluta, esa es la cantidad de veces que aparece dicha observación, o es la frecuencia. En este caso, nuestra primera medida, que fue 0, vamos y hacemos el conteo y vemos que aparece 3 veces. La medida número 2, que es la 1, vamos, hacemos nuestro conteo y vemos que apareció 4 veces. La medida número 3, que es la 2, nos aparece
con una frecuencia de 7, y la cuarta medida, que es el número 3, nos aparece 3, y por último tenemos la cuarta medida u observación, que es 4, y que tiene una frecuencia de 3. Bien, ese es el vaciado de nuestra segunda columna. Aquí hay algo muy importante que ustedes deben de tener mucho en cuenta. Tenemos una sumatoria, este simbolito en matemáticas significa sumatoria, y la sumatoria de nuestra segunda columna debe ser exactamente igual a nuestra población. Si no coincide por un solo número arriba o hacia abajo, significa que nuestro recuento estuvo mal. Y si no coincide y ustedes continúan haciendo su tabla de distribución de frecuencias, toda su tabla va a estar de manera errónea. Por eso es muy importante que ustedes realicen esta sumatoria, que ustedes comprueben si hicieron bien su recuento, haciendo la sumatoria de la columna 2, que es la frecuencia absoluta, y recuerden que esa sumatoria debe ser igual a su población total. Si es igual, hasta ahí vamos bien y continuamos vaciando nuestra tabla de distribución de frecuencias, que es la columna número 3, que es la frecuencia acumulada. Esta columna va a ser de la siguiente forma. En nuestra columna anterior, que fue la frecuencia absoluta, nuestro primer número fue 3, que es la frecuencia del número 0. Cantidad de hijos, 3 viviendas tienen 0 hijos, ¿sí? Vamos a pasar siempre el primer dato de nuestra columna anterior. ¿Cómo vamos a obtener esa columna número 3? Haciendo la suma escalonada. 3 más 4, 7. 7 más 7, 14. 14 más 3, 17. 17 más 3 nos da 20. Ustedes, al momento de estar haciendo esta tabla de distribución de frecuencias, y si lo están haciendo de la manera correcta, ustedes van a encontrar que ciertos datos se repiten. Tanto la sumatoria de todas nuestras frecuencias, como en nuestro último dato de nuestra columna 3, que es la frecuencia acumulada. Bien, pasamos a nuestra cuarta columna, que es la frecuencia relativa, y aquí entra ya una división, una operación básica matemática. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Nosotros decimos que vamos a tomar los datos de nuestra frecuencia absoluta, de cada una de nuestras medidas, y lo vamos a dividir entre nuestra población, que es nuestra n. Entonces realizamos esta división, 3 entre 20 nos da 0.15, y si queremos saber ese 0.15 cuánto va a corresponder en porcentaje, pues lo podemos obtener, que sería el 15%, para nuestra primera medida de observación, que es 0. Para la segunda, que es 1, tenemos una frecuencia absoluta de 4, y vamos a dividir 4 sobre 20, y eso nos va a dar 0.20, que sería el 20%. Para nuestra medida de observación número 3, que es 2, tenemos una frecuencia absoluta de 7, y al dividirlo entre 20 nos da 0.35, que ese 0.35 multiplicado por 100 nos da el 35%. Siguiente medida, que es el 3, coincide con una frecuencia absoluta de 3, y ya lo tenemos en la primera posición, pues tenemos que es 0.15 multiplicado por 100 nos da el 15%, y la última también coincide con la anterior, que es 3, igual forma, 0.15, que es el 15%. En la columna 4, jóvenes, entra otra comprobación, que es otra sumatoria. La sumatoria siempre debe ser igual o aproximada a 1. Esta especie de curva o de ola significa aproximación. Entonces, es igual o aproximado a 1. Jamás puede ser arriba de 1.
En este caso, si ustedes suman .15, .20, .35, .15, .15, les va a dar a ustedes exacto el 1, que ese 1 es como si nosotros hubiéramos sumado nuestros porcentajes, que es 15, 20, 35, 15 y 15, nos da el 100%. Algunos autores nos dicen que ellos toman desde .98 hasta 1 como un ejercicio correcto para el tema de tabla de distribución de frecuencias. Bien, y en nuestra última columna, que es la número 5, que es la frecuencia relativa acumulada, es la misma operación básica de matemáticas, que es una división, pero ahora vamos a tomar los datos de nuestra columna número 3. Que en este caso es el 3, coincidió, 3 sobre 20 nos da el 15.15, que es el 15%. Ahora tenemos el 7 dividido entre 20, nos da .35, que es el 35%. Luego tenemos el 14 dividido entre 20, nos da .70, que es el 70%. Luego tenemos el 17 dividido entre nuestra población, que son 20, nos da .85, que eso es igual al 85%. Y al final tenemos que nos da 1. Cuando tenemos que es 20 sobre nuestra población, que es 20, nos da 1, que esto es lo mismo al 100%. Y si ustedes se fijan, otra coincidencia más en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si esos 4 puntos coinciden, significa que todo nuestro procedimiento matemático es correcto. ¿Cuál es la utilidad o el objetivo de esta tabla? Que ahorita se nos hizo un poco sencillo porque trabajamos con una población de 20 muestras. Pregunta, imagínense cómo sería si trabajamos con una población de 100,000. Para estar ordenando los 100,000 datos o las 100,000 muestras, pues nos va a necesitar mucho tiempo y mucho esfuerzo el estar ordenando, sobre todo en el recuento de nuestras muestras, es donde nosotros vamos a tender siempre a tener equivocaciones o errores. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta tabla? Que nosotros podemos trabajar en grupos o clases, y en lugar de trabajar con 100,000, pues yo puedo mejor trabajar con 50,000, la mitad. En lugar de trabajar con 100,000, estoy trabajando con una población mucho más pequeña. Esa es tabla de distribución de frecuencias, es algo muy sencillo, pero recuerden, por experiencia yo les recomiendo que siempre tengan en cuenta lo que es el recuento. ¿Cómo se le va a hacer a ustedes mucho más sencillo? Ir señalando, borrando, tachando cada muestra que van haciendo ustedes en el recuento, porque aquí el 80% de mis alumnos es donde tienen mal todo el ejercicio por no haber hecho bien su recuento. Y esa es la explicación y la utilidad de la tabla de distribución de frecuencias. Muy bien, jóvenes, a continuación vamos a ver el segundo tema, que es medidas de tendencia central, de una forma práctica con un ejercicio. Nos dice el ejemplo que tenemos las calificaciones de un grupo de 10 estudiantes, ¿sí? Que son las siguientes: 7, 5, 9, 6, 8, 10, 7, 6, 7 y 8. Bien, ahí tenemos las 10 medidas o 10 observaciones. Tenemos un concepto en estadísticas que se llama arreglo. El arreglo no es otra cosa más que ordenar nuestras medidas u observaciones, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. No hay ningún problema, pero el resultado nunca debe de cambiar. Aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis con el arreglo. Hay medidas que no es forzoso hacer el arreglo y hay medidas que sí es primordial llevar a ese ejercicio. Para que ustedes no estén aprendiéndose, memorizando en qué medidas sí ocupan el arreglo y en cuáles no, yo les aconsejo que para todas las medidas, que en este caso son 3, las medidas de tendencia central,
y para las 4 que son medidas de dispersión, ustedes hagan el arreglo siempre, lo ocupen o no, es mucho mejor que ustedes hagan y se acostumbren a hacer el arreglo para todas las medidas. Bien, entonces hacemos el arreglo que hice es ordenar de mayor o menor o viceversa los datos que nos da el ejercicio. Lo que yo hice, los ordené de mayor a menor y puse 10, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6 y 5. Ya de esa forma están ordenados de mayor a menor. Bien, como les había comentado, nuestras medidas de tendencia central son 3. Media aritmética, mediana y moda. La primera es la media aritmética, que nosotros lo encontramos con una X barra, que su fórmula dice que X barra es igual a X1 más X2 más X3 más XN sobre N mayúscula, que es nuestra población. La XN va a representar nuestro último valor o nuestra última medida, que en este caso sería la número 10, ya ordenada sería el número 5. Hacemos la sustitución de esa fórmula y nos queda la siguiente forma, que dice que la media aritmética es igual a X1, que es 10, más X2, que es 9, más X3, que es 8, más X4, que es 8, más X5, que es 7, más X6, que es 7, más X7, que es 7, más X8, que es 6, más X9, que es 6, más X10, que es 5. Vamos a hacer la sumatoria y lo vamos a dividir en nuestra población, que la población es la cantidad de datos que nos da el ejercicio, que en este caso n es igual a 10 porque tenemos 10 calificaciones. Hacemos la sumatoria y nos da que la media aritmética es igual a 73 sobre 10. Hacemos la división y tenemos una media aritmética de 7.3 unidades. Eso es para datos no agrupados. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poner todas las medidas, así aparezcan más de una vez, yo los voy a poner todas cantidad de veces que aparezca dicha medida. Eso significa datos no agrupados. Bien, vamos a ver la segunda opción que nos marca para datos agrupados. ¿Qué significa eso? Una pequeña variación, que nosotros vamos a multiplicar cada una de nuestras medidas u observaciones por la frecuencia de dicha medida. Tenemos como nuestra primera medida, que es 10, y aparece una vez, lo vamos a multiplicar por 1, más nuestra segunda medida, que es 9, y aparece una sola vez, lo multiplicamos al igual por 1, más tercera medida, que es 8, pero el 8 aparece 2 veces, pues lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 2, más la siguiente medida, que es 7, el 7 aparece 3 veces, lo voy a multiplicar por su frecuencia, que es 3, más 6, que aparece 2 veces, por 2, más 5 por 1, que aparece una sola vez. Cuando ustedes hacen la multiplicación de 10 por 1, 9 por 1, 8 por 2 y así sucesivamente, y hacen los resultados, los suman, les va a dar a ustedes 73, que es lo mismo que si nosotros lo hubiéramos hecho por el dato no agrupado. Y hacemos la misma división, que es entre 10, que es nuestra población, y el resultado nos queda que es 7.3. Entonces, resumiendo, la media aritmética la podemos obtener de dos formas, para datos agrupados y para datos no agrupados. El resultado jamás puede cambiar ni en una décima, ¿ok? Bien, la segunda medida de tendencia central es la mediana. Y la fórmula dice que es MD es igual a N más 1 sobre 2. Dos operaciones básicas de matemáticas, una suma y una división. Aquí, al igual que la media aritmética, se presenta de dos formas, para datos pares y para datos impares. Vamos a ver la primera opción. Datos pares, ¿por qué? Porque nuestra población es 10. Entonces tenemos un conjunto de datos pares. Dice la fórmula que es n más 1 entre 2, en este caso la n se convierte en nuestra
población. 10 más 1 nos da 11, dividido entre 2 nos da 5.5. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Ese 5.5 indica mi posición, no es mi mediana. Y les voy a recalcar mucho en eso porque la gran mayoría de mis alumnos en esto tienen error. Al momento que ustedes hacen la división y tienen como resultado 5.5, ustedes me lo dejan como si fuera la mediana, y eso es totalmente incorrecto. Bien, eso es únicamente nuestra posición. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a contar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda 5 posiciones. Únicamente vamos a tomar el valor del número entero. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo vamos a marcar. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo vamos a marcar. Los dos datos que nos arroja es el 7,7. Nosotros no podemos tener como resultado dos valores. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una media aritmética, que vamos a sumar esos dos valores, 7 más 7, dividido entre 2, nos da 14 sobre 2, y tenemos como resultado 7. Ese resultado sí es nuestra mediana. Entonces vean la gran diferencia que si ustedes me hubieran dejado como resultado 5.5, que eso nos indica la posición, cuando realmente el resultado de nuestra mediana es 7. Bien, repito, eso es para datos pares. Ahora para datos impares, lo único que yo hice aquí, le agregué una medida de observación o una variable más, que fue un 5. Entonces ya no tenemos 10, si nuestra población se va a convertir en 11 datos, para que tengamos un conjunto de datos impares. Hacemos la misma fórmula, donde dice que la mediana es igual a 11 más 1 sobre 2, y nos da que la mediana es igual a 12 sobre 2, y tenemos como resultado 6. Aquí ya nos dio un número entero, a diferencia cuando trabajamos con datos pares. Ese número 6 o ese resultado sigue siendo mi posición. Voy a contabilizar 6 espacios de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo el 7. Y ahora acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es mi mediana para datos impares. ¿Ok? Y nuestra última medida de tendencia central, que es la moda. Esa es muy sencilla, no tiene fórmula, y como la palabrita lo indica, la moda, que es lo que está ahorita de mayor utilización, lo que ustedes quieran asemejarlo, ropa, música, etcétera. Entonces es el dato de mayor frecuencia en estadística. Sí, en este caso, el dato que tenemos de mayor frecuencia, que le repito, la frecuencia es la cantidad de veces que aparece dicha observación o medida, que en este caso es el 7, que aparece 3 veces, que es mayor a los demás, por lo tanto mi moda es ese valor, 7. Aquí ahorita vamos a ver un poquito cómo entrarían ciertas variantes con respecto a esa medida de tendencia central, que es la moda. Bien, jóvenes, continuamos entonces con las diferentes opciones que se nos puede presentar la moda en las medidas de tendencia central. Yo les pongo a ustedes estos 3 ejemplos, donde tengo un conjunto de datos. En este caso es el 1, 1, 2, 2, 3, 3. El siguiente conjunto es 1, 2, 3, 4, 5. Y el tercer conjunto es rojo, rojo, azul, azul y amarillo. Las medidas de tendencia central, por lo general, son datos numéricos. La única
que sí puede ser tanto una variable cuantitativa como una variable cualitativa, es la moda. Aquí vamos a ver ahorita el ejemplo de lo que les estoy comentando. Bien, en este caso tenemos el primer conjunto, que tenemos tres medias, o tres medidas, o tres observaciones, ¿sí? Que es el 1, 2 y 3, pero la frecuencia es la misma. Para la medida número 1, su frecuencia es 2, para la medida número 2, su frecuencia es 2, y para la medida número 3, su frecuencia es 3. Entonces, aquí en estadística se dice, o no se ha llegado a tomar una decisión los autores que dicen, o existe nuestra moda o no existe nuestra moda. Sí, en este primer caso, como todos tienen la misma frecuencia, se dice que la moda es 1, 2 y 3. Para este primer conjunto de datos. Para el segundo, donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que su frecuencia es 1 para todas las medidas, aquí podemos decir que todos son moda, o en su caso, ninguno es moda. Cualquier de esos dos resultados que ustedes lo plasmen va a ser correcto. Y el tercer caso, que es una variable cualitativa, que aquí no estamos viendo números, sino únicamente estamos viendo colores. En este caso puede ser el gusto de 5 personas, y nos dijeron que a ellos les gusta el color rojo, rojo, azul, azul y amarillo, y en este caso pues nuestra moda sería el color rojo y el color azul. Y esas son las diversas formas como se nos puede presentar la tercera medida de tendencia central, que es la moda. Bien, a continuación vamos a ver el tercer tema, que es medidas de dispersión. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice, las edades de 5 aspirantes a rector son 55, 78, 50, 41 y 55. Hacemos el arreglo, en este caso de mayor a menor, y nos queda 78, 55, 55, 50 y 41. Aquí hay una cosa importante: para poder hacer las medidas de dispersión necesitamos regresarnos a las medidas de tendencia central con la media aritmética, ¿ok? Entonces, encontramos la media aritmética y vamos a sumar esas 5 edades, que nos da un total de 279, dividido entre la población, que son 5 aspirantes, entre 5 nos da una media de 55.8. Bien, vamos a ver ahora nuestra primera medida de dispersión, que es el rango. El rango es una simple resta, donde la fórmula dice que rango es igual a x máximo menos x mínimo. R es igual, x máximo significa nuestra media máxima o mayor, que en este caso es 78, menos nuestra x mínima, que es nuestra medida menor, que en este caso es 50, y hacemos una simple resta de 78 menos 50, nos queda un rango de igual a 28 unidades. Bien, la medida número 2 es la desviación media. Aquí ya ocupamos la media, por eso la tuvimos que realizar en un principio. Bien, la fórmula dice que es de x barra, estas dos diagonales que ustedes ven aquí, en matemáticas significa valor absoluto. Y nos sirve para una sola cuestión. Cuando tenemos un valor o un resultado negativo, aplicamos el valor absoluto y todo ese resultado o valor negativo cambia a positivo, y el positivo pues obviamente nos queda igual. Bien, entonces dice la fórmula de la desviación media, que es el valor absoluto de mi x1 menos la media más valor absoluto de x2 menos la media más valor absoluto de xn menos la media dividido entre mi población. En este caso nuestra xn
va a ser las 5 medidas, 55, 78, 50, 41 y 55. Bien, entonces realizamos la fórmula de la desviación media y nos queda que nuestro primer dato, que es 41, repito, no importa si comenzamos de menor a mayor o mayor a menor, y ustedes lo van a ver ahorita. Entonces yo comencé aquí en este caso con mi medida menor, que es 41, menos la media, que es 55.8, valor absoluto, menos la siguiente medida, que es 50, menos la misma media, que es 55.8, valor absoluto de 55, menos 55.8, más valor absoluto de 55, porque lo tenemos repetido dos veces, menos 55.8, más valor absoluto de nuestra última medida, que es 78 menos 55.8. Todo eso dividido entre nuestra población, que es 5, que son los 5 datos que tenemos. Bien, cuando hacemos nosotros la resta, nos queda que es el valor absoluto de la primera resta, nos queda un número negativo, que es menos 14.8, más la siguiente resta nos queda otro negativo, que es menos 5.8, más el valor absoluto de la tercera, que nos queda negativo, más el valor absoluto de la cuarta, que igual nos queda negativo, más el valor absoluto de la quinta resta, que esa sí nos queda positiva. Bien, aquí entra el valor absoluto que les comentaba hace unos momentos, que todo valor negativo aplicamos el valor absoluto, lo eliminamos y eliminamos el signo negativo. ¿Por qué? Porque en estadística ni en probabilidad jamás podemos trabajar con número negativo, y obviamente mucho menos tener un resultado negativo. Bien, entonces eliminamos ese valor absoluto con esos negativos y nos quedan 14.8 más 5.8 más 0.8 más 0.8 más 22.2 dividido entre 5, y eso nos da una sumatoria de 44.4 sobre 5, nos da una desviación media de 8.8 unidades. Bien, la siguiente medida es la varianza, que es la número 3. La varianza dice que la fórmula o el simbolito de la varianza es la letra griega sigma al cuadrado, y dice la fórmula que la varianza es igual, tenemos un paréntesis de x1 menos mi media elevada al cuadrado, más paréntesis x2 menos mi media elevada al cuadrado, más paréntesis xn menos mi media elevada al cuadrado, dividido entre la misma población. Bien, entonces tenemos que la varianza es igual. Como en este caso ya tenemos el resultado de la resta, pues únicamente los pasamos. Yo los voy a pasar desde el negativo, porque quiero que vean qué es lo que pasa aquí con un exponente, o sobre todo cuando tenemos un número negativo elevado a un exponente par, qué es lo que pasa. Bien, entonces tomo las restas anteriores con sus negativos y nos queda menos 14.8 elevado al cuadrado más menos 5.5 elevado al cuadrado, más 0.8 elevado al cuadrado más menos 0.8 elevado al cuadrado más 22.2 elevado al cuadrado, y todo eso dividido sobre la misma población, que son 5 datos. Bien, en matemáticas cualquier exponente par, en este caso tenemos un exponente elevado al cuadrado, y si tenemos un número negativo, significa que este menos 14.8 es multiplicarlo 2 veces. Y con eso vamos a obtener el resultado. Mucho cuidado, porque a veces me ponen esto por 2. Ustedes dicen que esa potencia dice que es menos 14.8 elevado al cuadrado, es igual que si ustedes multiplican menos 14.8 por 2. Y eso es totalmente equivocado, es un error. Entonces, el exponente nos indica la cantidad de veces que se multiplica por sí mismo la base. Y aquí entra
ley de los signos, que si voy a multiplicar dos números negativos, menos por menos, se convierte en más. Entonces, aquí viene lo que les comento, jamás ni en estadística ni en probabilidad vamos a trabajar con número negativo y mucho menos con resultados negativos. Entonces, todos estos negativos se nos convierten a positivos y menos 14.8 al cuadrado nos da 219.04 más menos 5.5, perdón, era 5.5 elevado al cuadrado nos da 33.64 más 0.8 elevado al cuadrado nos da 0.64, de igual manera 0.64 y el 22.2 elevado al cuadrado nos da 492.84, dividido entre la misma población, que son 5 datos. Entonces tenemos una varianza de 746.8. Entre 5 nos da a nosotros que tenemos una varianza de 149.36 unidades. Bien, la medida número 4, que es la desviación estándar, es algo muy sencillo, que dice que sigma es igual a la raíz cuadrada de mi varianza. Y como ya la tenemos, que es 149.36 unidades, entonces para encontrar la desviación estándar tenemos que sacar la raíz cuadrada de 149.36, que en este caso nos da 22.2 unidades. Y con esto terminamos lo que son nuestras medidas de dispersión. Muy bien, jóvenes, damos por terminada nuestra sesión y atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, estamos haciendo uso de la herramienta tecnológica que nos está proporcionando la Universidad de Ensenada, con la cual ustedes van a tener continuidad en sus materias y no perder ese hilo, ¿no? de tener una clase mitad virtual y mitad presencial. Recuerden que estoy a su disposición en las otras vías o redes sociales. Cualquier duda, no duden en estarnos a nosotros como sus docentes, de estarnos haciendo esas cuestiones, esa duda que tengan sobre algún tema o algún ejercicio, y estamos a su totalmente disposición. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias.